Has notado que estás perdiendo fuerza sin darte cuenta. Subir escaleras te cuesta cada vez más, te levantas más lento de la silla y quizás piensas que será la edad o que te falta proteína. Y sí, la proteína es esencial, pero no es lo único, porque aunque tengas los ladrillos, si no hay quien los coloque, el músculo no se construye. Y aquí va una verdad que es incómoda, que no es solo la edad. Tus músculos se apagan cuando dejan de recibir lo que necesitan. Y no hablo solo de comida, hablo de señales. Si me preguntaras qué señales son estas, pues son señales de movimiento, de descanso y de estrategia. ¿Y por qué importa todo esto? Porque la fuerza muscular no es un lujo, es lo que nos permite movernos, mantener el equilibrio y vivir en autonomía. Por eso hoy te voy a contar, en primer lugar, qué funciona de verdad para recuperar la fuerza a partir de los 60 años. En segundo lugar, qué mitos y errores muy frecuentes te la están quitando sin darte cuenta. Y en tercer lugar, qué hacer en la práctica para recuperar fuerza y músculo. ¿Qué es la sarcopenia y por qué ocurre realmente? Y también por qué es tan importante frenarla a tiempo. Esto de sarcopenia suena a palabra rara, ¿verdad? Pues aunque sea una palabra rara, tiene mucho que ver con lo que se siente cuando te cuesta levantarte de la silla o subir un escalón. Sarcopenia significa pérdida progresiva de masa y fuerza muscular con la edad. Lo curioso es que esto no empieza a los 70 años, empieza desde los 40, lo que pasa es que al principio es tan lento que casi ni se nota. Es como si fuera una fuga de agua silenciosa, muy lenta, pero a partir de los 60, 65 años, algo cambia. La velocidad de la pérdida se acelera, la fuga es más rápida y lo que antes era una pequeña debilidad se convierte en una dificultad real para caminar, levantarte, incluso abrir un bote de comida. Y claro, mucha gente piensa que esto es normal, que viene con la edad y que no hay nada que hacer. Pero eso no es del todo cierto. Sí que es verdad que con el paso de los años el cuerpo cambia, pero no estamos programados para automáticamente volvernos más débiles. Lo que ocurre es que a partir de cierta edad el cuerpo necesita más para mantener lo mismo. Y si no se lo damos en forma de nutrientes, de movimiento y de descanso, los músculos simplemente se van. Es como si dijeran, ¿para qué me quedo aquí si ya no me usas? Y esto ya no va solo de estética, va de autonomía, de equilibrio y de calidad de vida. Porque cuando pierdes el músculo, ¿qué ocurre? Que pierdes seguridad, te caes más, te recuperas peor y te fatigas antes. Pero ¿cuál es la buena noticia de todo esto? Que la sarcopenia se puede frenar y en muchos casos incluso revertir. ¿Quieres saber cómo? Primero tenemos que desmontar algunos mitos alrededor de este tema. ¿Qué mitos están saboteando tu fuerza sin que lo sepas? Y puede ser que lo que crees que te ayuda a recuperar la fuerza muscular, en realidad lo que hace es quitártela. Y a veces no es que falte información, es que nos han contado solo la mitad de la historia. Vamos a ver ahora algunos mitos que son frecuentes y que pueden estar debilitando tus músculos sin que te des cuenta y sin que lo sepas. Mito número 1. Es pensar que si comes más proteína, ya está. Y sí, la proteína es imprescindible porque no hay síntesis muscular sin proteína suficiente. ¿Cuál es el problema? Que no basta con llenarte de pechuga de pollo, batidos, si el músculo no recibe una orden clara de crecer. Es como tener los ladrillos, la proteína, pero ningún albañil, es decir, el ejercicio para poder colocarlos. Necesitas las dos. Sin estímulo no hay señal de construcción. Mito número 2. Con un suplemento lo soluciono. Es lo que piensan algunas personas, que si la creatinina, que si el suero de leche, que si las cápsulas de colágeno. ¿Pueden ayudar? Sí que pueden ayudar. ¿Son imprescindibles? No son imprescindibles. ¿Funcionan sin movimiento? Casi nunca, por no decir nunca. Especialmente la creatina. Tiene buenos estudios detrás, he hecho algún vídeo, pero da mejores resultados si se combina con ejercicio de fuerza. Y tampoco es para todo el mundo. Por eso siempre decimos que puedes suplementarte solo si sabes por qué lo haces y con orientación profesional. Mito número 3. Es normal perder fuerza por la edad. Es frecuente, pero no es normal en realidad. Hay personas de 80 años que suben escaleras sin ayuda y otras de 60 que ya sienten que no pueden con su cuerpo y que van muy lentos y que no pueden con su alma. La edad influye, pero el estilo de vida influye más todavía. Tu cuerpo no tiene una fecha de caducidad, tiene un umbral de estímulo y si no lo cruzas, pues retrocede.
Mito 4. Comer sano es suficiente. Depende de qué entiendas por sano, porque hay personas que comen ligero, un poco de fruta, unas galletitas integrales, unas tostaditas, pero claro, si no estás dando al cuerpo proteínas y grasas buenas o minerales clave, o no estás dando energía suficiente, pues no tiene estructura. Es como intentar reparar una casa solo con electricidad, pero sin madera, sin cemento y sin clavos. Mito 5. Caminar es suficiente. Y sí, caminar es genial para el corazón, para el ánimo, también para la movilidad, para moverte, pero para recuperar la fuerza muscular hace falta más. El músculo necesita resistencia, carga, desafío. Y no hablamos de pesas de gimnasio, hablamos de lo siguiente. Por ejemplo, levantarte 10 veces seguidas de una silla. Te levantas y te sientas. O subir y bajar un escalón varias veces. O sostener el peso de tu cuerpo un ratito más cada día. Eso es enviar la señal correcta. Y la realidad es que muchos pierden fuerza creyendo que están haciendo lo correcto. Y lo peor es que hay algunos vídeos bien intencionados, por otra parte, que siguen repitiendo algunos de estos mitos una y otra vez. Pero tú ya no los vas a repetir porque ahora ya sabes lo que no funciona. Y en el próximo bloque vamos a ver lo que sí que funciona. ¿Qué es lo que ayuda de verdad a recuperar la fuerza después de los 60 años? ¿Y por qué casi nadie lo explica así? La verdad es que la respuesta no está en un único alimento, ni en un superalimento milagroso, no va de esto. Esto va de una combinación de elementos que cuando se sostienen juntos transforman tu cuerpo. Es como si habláramos de los pilares de una casa. Si uno de estos falla, todo temblará. Por eso hoy te voy a resumir 5 pilares clave que puedes empezar a aplicar desde tu cocina y tu salón para fortalecer estos músculos. Pilar número 1. Activar el músculo, aunque sea un poco. El músculo necesita una excusa para quedarse y esta excusa se llama resistencia. Es el esfuerzo, es el movimiento. Y no estamos hablando de hacer pesas ni de correr. Estamos hablando de crear una pequeña carga que tu cuerpo tenga que superar. Por ejemplo, levantarte de una silla sin ayudarte con los brazos. Subir y bajar un escalón. Usar una botella como peso. Empujar una pared o una mesa con fuerza. Todo esto envía una señal que es: este músculo aún me hace falta. Y esto es lo que recibe. Y esta señal es lo que llaman sobrecarga progresiva. Empiezas con lo que poco puedes y poco a poco vas añadiendo más sobrecarga. Esto activa no solo el músculo, sino también los huesos y las articulaciones. Es la famosa ley de Wolf, de la que ya hablé en otro vídeo haciendo referencia a ejercicios que hacían los astronautas para fortalecer sus huesos y articulaciones. Y esto es importante porque al moverte bien, pues dolerán menos las articulaciones y los huesos. Pilar número 2. Nutrir el músculo con estrategia. La proteína es el material básico. Sin ladrillos no hay pared. Eso está claro. Pero la clave está en cómo, cuánto y cuándo. La leucina es un aminoácido que está presente en huevos, en carnes, en yogur, en soja y activa la reparación muscular. Es como el maestro de obra que da la orden de construir. Pero para que eso funcione necesitas una serie de cosas. Primero, proteínas completas con todos los aminoácidos. Segundo, repartir la proteína durante el día y no dejarlo todo para la cena, por ejemplo. Tercero, combinar con hidratos de carbono y micronutrientes. Por ejemplo, se puede hacer un desayuno con huevos y avena, una comida con lentejas y arroz y una cena con pescado y patata cocida. Es por poner un ejemplo. De esta forma lo que haces es estimular la síntesis muscular varias veces al día y no solo una. Y el cuerpo así tiene más oportunidades de fortalecerse. Pilar número 3. Cuidar la conexión nerviosa. Muchos creen que perder fuerza es solo perder músculo, pero a veces el problema está también en el cableado. El músculo no se activa bien si los nervios están lentos, inflamados o están mal nutridos. Por eso necesitas magnesio, que está en semillas de calabaza, almendras, espinacas. Necesitas potasio, que está en el plátano, la patata cocida, la calabaza. Necesitas grasas saludables, que están en el aguacate, las nueces o el aceite de oliva. Y necesitas también vitaminas del grupo B y la vitamina E. Todo esto se encuentra mejor en alimentos reales, integrales y variados. Y si hay carencias, podrá haber temblores, calambres, torpeza al caminar y no es debilidad, es un problema de señal y esto se puede mejorar. El pilar número 4.
calmar la inflamación crónica. Muchos no lo saben, pero la inflamación silenciosa es como si fuera un un freno interno. Es más difícil que haya reparación muscular, te frena, te hace sentir con más cansancio, más irritable, más débil. Y no existe un alimento antiinflamatorio milagroso. No va de eso, como he dicho antes, pero sí de un patrón de alimentación que ayuda a apagar ese fuego interno, ese freno interno. Incluye, por ejemplo, frutos rojos, pescado azul, verduras variadas, la cúrcuma con pimienta, que ya hemos hablado otras veces, y también os he hablado del aceite de oliva virgen extra. Y también es importante dormir bien, moverse cada día, beber agua suficiente, reducir el estrés, porque no solo comes con la boca, tu cuerpo también se alimenta de descanso. El pilar número 5. Cuidar los huesos y las articulaciones. Claro, el músculo no está ahí solo, necesita una base donde apoyarse y el hueso, si está débil o las articulaciones duelen, te moverás menos y perderás el músculo más rápido, es lógico. Y aquí es donde entra el calcio con la vitamina D, los lácteos, las sardinas, las algas, el sol, también el movimiento con carga suave para fortalecer el hueso. También el caldo de huesos casero, que es nutritivo, aunque los efectos del colágeno en este caso no son tan milagrosos. Si lo haces en casa y sin sal, puede ser reconfortante y útil. El movimiento no solo mantiene el músculo, también puede mejorar el dolor articular. Al moverte, lo que hacemos es lubricar la articulación y al cargar un poco lo que hacemos es fortalecerla. Por eso estos 5 pilares funcionan en equipo. No necesitas hacerlo todo esto perfecto. Lo que necesitas es mantenerlos bastante firmes para que tu cuerpo sepa que todavía puede confiar en ti. Y lo mejor es que puedes empezar con lo que ya tienes en casa. ¿Qué errores te están quitando fuerza aunque creas que lo estás haciendo bien? A veces lo que pasa es que sin darte cuenta cometes errores que debilitan tus músculos y eso pasa cada día. Porque no basta con tener buenas intenciones. Lo importante es evitar los pequeños fallos que, repetidos, van drenando y acabando con tu fuerza. Y aquí te voy a explicar a continuación los errores más frecuentes y que son los más fáciles de corregir. Error 1. Comer la proteína toda de golpe. Muchos desayunan apenas un café con unas galletas o comen muy ligero y concentran toda la proteína en la cena. Pero el cuerpo no almacena la proteína como si fuera un banco y no puede usar de golpe 50 gramos como si nada. Lo ideal es repartirla entre las 3 comidas principales. Así le das al cuerpo 3 oportunidades de decirle al músculo, construye, quédate. Error número 2. Pensar que caminar es suficiente. Caminar es fantástico, pero no activa el músculo lo suficiente para frenar la pérdida de fuerza. Es como usar solo la primera marcha del coche. El músculo necesita más desafío. Necesita que le pongas más resistencia. Puede ser algo pequeño, pero tiene que estar. Es lo que he comentado antes. Por ejemplo, sentarte y levantarte 10 veces, subir un escalón 5 veces al día, el usar botellas de agua como si fueran pesas y lo más importante es ir poco a poco, con una progresión gradual. Cada semana un poquito más. Esta es la clave para mejorar, sin lesionarte, que esto es importante. Error número 3. Descuidar el descanso. Dormir bien no es un lujo. Es cuando el músculo se repara. Si duermes mal, tu cuerpo entra en lo que llaman un modo ahorro. Se defiende y no construye. Y el descanso no es solo dormir. También es tomarte tus pausas, no ir al límite todo el día, permitirte respirar, parar y reponerte. Error número 4. No beber suficiente agua. El músculo está hecho en gran parte de agua. Y si no estás bien hidratado, lo que pasa es que los nutrientes no llegan, el rendimiento baja y el cansancio sube. Un truco simple, pues ten un vaso de agua a la vista, si lo ves, lo bebes y recuerda que si sientes sed ya empieza a ser demasiado tarde. Error 5. No adaptar según tu salud. Si tienes hipertensión, diabetes o problemas digestivos, algunos alimentos o ejercicios necesitan ajustarse. Pero eso no significa que no puedas hacer nada. Lo importante es adaptar, no renunciar. Y siempre que puedas, consulta con un profesional. Puede ser un médico, un nutricionista, un fisioterapeuta,
que estos te pueden ayudar a encontrar lo que te va bien a ti en particular en tu situación concreta. Estos errores que he explicado son frecuentes, son comunes, pero son fáciles de corregir. Y con pequeños cambios que hagas cada día puedes volver a recuperar el terreno perdido. ¿Quieres ver cómo ponerlo todo esto en práctica con un ejemplo realista y flexible? Pues en el siguiente bloque te voy a explicar un plan semanal sencillo que puedes adaptar a tu vida, a tu cocina y también a tu cuerpo. ¿Cómo aplicar todo esto en tu día a día? Me refiero a cómo recuperar tu fuerza con un plan sencillo sin complicarte ni rendirte a los 3 días. Porque una cosa es la teoría y otra es enfrentarse a la cocina, al cansancio o a una nevera medio vacía. Y aquí lo que te voy a explicar son 3 ejemplos reales de cómo combinar alimentos y hábitos sin obsesionarse y sin suplementos caros. El plan 1, clásico, fácil y asequible. Sería empezar con un desayuno con huevos revueltos con avena, un plátano, un café o una infusión. La comida, lentejas con arroz y verduras, un yogur natural con canela y semillas. Y después de la cena podrías hacer una tortilla de espinacas con una fruta y un puñado de nueces. Un tip que puedes añadir es hacer 10 sentadillas suaves antes de cada comida y si no puedes, simplemente levántate y siéntate sin usar las manos. Plan número 2. Es un plan vegetal, económico y adaptado. En el desayuno. Pues en el desayuno lo que podrías hacer es consumir avena cocida con una bebida vegetal, con chía y frutos secos. En la comida, garbanzos con cebolla, arroz y pimiento y una ensalada con aceite de oliva y limón. Y en la cena se podría utilizar tofu salteado con calabacín y zanahoria y un puñado de almendras o una rebanada de pan integral. Un tip que podemos aplicar es subir y bajar un escalón durante 3 minutos, que es poco, pero es una señal para tus músculos. Plan 3, que es tradicional y rico en omega 3. En el desayuno puedes empezar con un pan integral con un aguacate y huevo y añadir una infusión o un café. Para la comida podrías comer sardinas con patata cocida y acelgas y un yogur griego con nueces y canela. Y para la cena, caldo de huesos casero con verduras y lentejas. Un tip que podrías utilizar es un paseo de 10 minutos tras cenar más 5 minutos de respiraciones antes de ir a dormir. Consejos prácticos para mantener todo esto sin agobios. Primero, ajusta las porciones según tu cuerpo, tu hambre y tu nivel de actividad. No hay un único tamaño ideal para todo el mundo. También tener la comida visible y accesible. Si tienes huevos cocidos, garbanzos hechos o frutos secos al alcance, será más fácil elegir bien. También el beber agua aunque no tengas sed, porque un músculo hidratado es un músculo que funciona bien y si se deshidrata, mal. La fatiga a veces es sed disfrazada. También es importante dormir, de verdad. Es ahí donde el músculo se repara. Dormir bien es como darle a tu cuerpo el permiso de reconstruirse. Y por último, haz que todo esto sea agradable. Come cosas que disfrutes. Haz ejercicios con música, en pareja, en silencio o como te dé la gana, como prefieras. Porque si te gusta, durará y lo seguirás haciendo. Y si un día fallas, no importará. Ahora bien, si es una obligación que no te gusta, lo dejarás al poco tiempo. Y la fuerza no solo se mide por hacerlo perfecto, sino por hacerlo constante. Todo esto que digo, por supuesto, como he dicho antes, si te apoyas en un profesional, en un nutricionista, en el médico o en un fisioterapeuta para los ejercicios, pues mejor que mejor. ¿Qué dudas son más frecuentes sobre cómo recuperar la fuerza muscular? Las personas preguntan, ¿y si mi situación es especial? ¿O puedo recuperar la fuerza si tengo limitación o si tengo poco dinero o tengo enfermedades? La respuesta a todo esto es que sí, que puedes, pero con adaptación y has de ir con cuidado. Mucha gente comenta cosas como, por ejemplo, no puedo hacer ejercicio, o no tolero el yogur, o no tengo dinero para salmón ni tampoco para batidos, o no sé por dónde empezar. Y aquí van las respuestas claras y honestas de estas preguntas. ¿Y si no puedo permitirme salmón, suplementos o cosas raras? Bueno, pues la buena noticia es que no los necesitas. La fuerza la construyes también con huevos, con garbanzos, con lentejas, con avena, con yogur natural, con sardinas en lata. Es decir, que no se trata en gastar más, se trata de usar mejor lo que ya tienes. ¿Y si no puedo hacer ejercicio porque tengo dolores o muy poca movilidad? Pues entonces haz lo que puedas desde donde estés. Desde una silla, pues levantar los brazos, levantar las piernas, mover los tobillos. Si estás en una mesa, al lado de una mesa, pues empujar con las manos,
empujar contra una resistencia suave. ¿Que estás en el agua? Pues puedes caminar por el agua o flotar en la bañera o en la piscina, e ir moviéndote. Y si no puedes moverte nada, pues la alimentación será tu ancla, lo fundamental. El cuerpo responde incluso a pequeños gestos si estos se van repitiendo. ¿Puedo usar yogur casero o kéfir en lugar de yogur griego? Pues sí, absolutamente. Mientras no lleve azúcar añadido ni esté colado por completo, el yogur casero mantiene proteínas y bacterias beneficiosas y además suele ser más fácil de digerir. ¿Y si soy vegetariano o vegano? Pues puedes recuperar la fuerza perfectamente. Lo único es que necesitas prestar más atención a proteínas completas, como legumbres y cereal, por ejemplo, lentejas con arroz. A alimentos ricos en leucina, como por ejemplo la soja, legumbres o frutos secos. Y también has de prestar atención a suplementos necesarios, como por ejemplo los de vitamina B12 y en algunos casos podría ser necesaria la vitamina D. Y si puedes, busca acompañamiento de un dietista especializado porque te ayudará mucho en el camino. ¿Qué tipo de huesos sirven para el caldo? Los mejores son los que tienen cartílago y tejido conectivo, como por ejemplo la carcasa de pollo, la rodilla, el espinazo, los huesos del jamón crudo. Y mejor si el caldo lo haces tú con poco o nada de sal. Y si puedes, añade un poco de vinagre para extraer más nutrientes. Otra pregunta. ¿Tengo diabetes, hipertensión o tengo problemas digestivos? ¿Puedo aplicar todo esto igual? Sí, pero con matices y con adaptación. Aquí es importante que antes de hacer cambios importantes en tu dieta o en tu ejercicio, lo consultes con tu médico, con tu nutricionista o con tu fisioterapeuta. Ellos son los que te pueden ayudar a adaptar el plan para ti, para que te beneficie y sin riesgos. Porque adaptarse no es rendirse, es cuidar tu cuerpo como se merece. Todos los cuerpos son distintos, tenemos diferentes necesidades, pero si se habla con paciencia, con respeto, con constancia, pues responden. Y nunca, nunca es tarde para hacerlo. ¿Cuál es el primer paso para recuperar tu fuerza desde hoy mismo? No se trata de hacer mucho, sino de hacerlo mejor, con constancia y con propósito. A veces pensamos que recuperar la fuerza significa hacer grandes esfuerzos, cambiarlo todo, sufrir, agotarnos, pero no. La fuerza no se construye en un solo día y tampoco se pierde en un solo día. Se construye en los pequeños gestos, en los pequeños movimientos, en un desayuno con proteína, en un paso más que ayer, en una comida pensada con cariño, en un rato de descanso sin sensación de culpa o en una botella de agua que tienes a tu alcance. Y la fuerza, como digo, no es solo levantar pesos, es poder levantarte del suelo sin ayuda, el subir unas escaleras sin tener miedo, el sentarte con firmeza, el abrazar a alguien sin temblor, el volver a sentir que el cuerpo te responde. Y eso es también tener libertad. Y lo que es más importante, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa si llevas meses o años sin moverte, si hoy empiezas con medio paso, pues ya estás construyendo y tu cuerpo no te abandona, solo está esperando una señal para volver y para recuperarse. ¿Cómo vas a empezar tú? Déjamelo en los comentarios, te leo, ya sabes que respondo en las primeras 24 horas todo lo que puedo y todas las preguntas. Y si este vídeo te ha servido, compártelo con alguien que pueda necesitarlo, porque cuando una persona recupera su fuerza, también recupera una parte de sí misma. Aparte de esto, fortalecer los huesos y las articulaciones también es muy importante, tal como he comentado antes. Por eso aquí te dejo un vídeo en donde explico cómo hacerlo y es un vídeo que complementa a este. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.